Muy buenas tardes a todos los presentes. Iniciamos esta diligencia de control como parte del proceso de auditoría a los contratos adjudicados a la firma Odebrecht en Colombia, en particular el correspondiente al tramo de la Ruta del Sol número 2. Nuestro propósito es esclarecer las fallas estructurales que permitieron el desvío de recursos públicos. La suscrita será la auditora. Mi nombre es Tairi Viviana Sarmiento Solano. Contamos con la presencia de un exfuncionario público involucrado, un representante de la empresa contratista, una lideresa comunitaria y una vocera ciudadana. Daremos inicio con sus declaraciones. Señor Claudio Aguiar, por favor, adelante. Gracias, señora auditora. Me presento ante esta instancia como el viceministro de Transporte, cargo que ocupé durante el periodo en que se adjudicó el contrato a Odebrecht. Reconozco, como lo declaré ante la justicia, que recibí una suma de dinero como soborno para influir en el proceso contractual. Aunque mis tantos fueron individuales, formaban parte de una cadena de intereses que trascendía mi posición. El Estado no contaba con filtros suficientes para prevenir este tipo de colusiones. Lamento profundamente el daño causado al país y estoy dispuesto a contribuir con este proceso de rendición de cuentas. Soy Santiago, ex representante de Odebrecht en Colombia. Admitimos ante diversas autoridades que, como parte de nuestra estrategia empresarial, realizamos pagos indebidos a funcionarios públicos para obtener ventajas en licitaciones. En el caso de la Ruta del Sol 2, el acuerdo fue con actores del gobierno nacional. La práctica, aunque ilegal, había normalizado en varios países. Pedimos disculpas a la sociedad colombiana y reconocemos nuestra responsabilidad. Hoy estamos ante ustedes, no para justificar, sino para cooperar en lo que sea necesario para esclarecer este capítulo oscuro en nuestra operación. Mi nombre es Gladys y hablo en nombre de muchas comunidades rurales afectadas por la paralización de las obras de la Ruta del Sol 2. La carretera prometía desarrollo y conexión, pero todo terminó en abandono, tramos inservibles y costos elevados para nuestras familias. No fuimos tenidos en cuenta en ninguna de las etapas del proceso. Los funcionarios negociaron con las empresas en Bogotá mientras en nuestros pueblos seguíamos aislados. Nadie nos preguntó qué necesitábamos y cuando intentamos saber qué pasaba, todo eran puertas cerradas. Buenas tardes, soy Sonia, vocera de la Veeduría Nacional por la Transparencia Vial. Desde hace años alertamos sobre las irregularidades del contrato de la Ruta del Sol 2. Nos encontramos con documentos ocultos, cláusulas lesivas para el Estado y una ausencia total de control comunitario. Nuestros derechos como veedores fueron vulnerados sistemáticamente. No se puede hablar de transparencia cuando la ciudadanía es excluida del proceso. Este caso debe marcar un antes y un después. Exigimos que el control ciudadano sea obligatorio con mecanismos reales de acceso a la información y sanciones ejemplares para quienes lo impidan. Gracias por sus intervenciones iniciales. La información expuesta hasta el momento confirma múltiples fallas, no solo éticas y penales, sino también estructurales en el proceso de contratación pública. Ahora, señora Clarice, quisiera preguntarle qué impactos concretos vivieron ustedes como comunidad debido a la interrupción del proyecto. Nos interesa conocer cómo la falta de seguimiento y la corrupción afectaron la vida diaria de ciudadanos en los territorios donde debía ejecutarse la obra. Señora auditora, el impacto fue inmenso. En nuestra región, la Ruta del Sol era esperada como una vía clave para el transporte de alimentos, acceso a salud y movilidad estudiantil. Con la paralización de las obras, nuestros productos se dañan en el trayecto por trochas. Los niños llegan tarde o no llegan al colegio y el transporte se duplicó en costos. Además, el abandono generó inseguridad. Lo más indignante es que ni siquiera fuimos informados oficialmente. Solo vimos cómo las obras se detenían y los campamentos de los trabajadores se desmantelaban. La comunidad quedó a merced de la incertidumbre. Señora Gladys, entiendo su dolor y me apena sinceramente lo vivido. Como empresa, hemos asumido responsabilidades jurídicas y financieras por los hechos cometidos. No obstante, quiero aclarar que muchas decisiones que afectaron la continuidad del proyecto se tomaron a nivel de gobierno. Una vez estalló el escándalo, los recursos fueron congelados y los contratos suspendidos. A partir de ahí, perdimos la capacidad de acción. Desde Odebrecht hemos ofrecido cooperación con las autoridades y estamos dispuestos a participar en procesos de reparación colectiva, especialmente en zonas más golpeadas por el abandono. Yo también quiero intervenir brevemente. Como el funcionario público reconozco que el Estado falló en su deber de proteger el interés general. El afán de mostrar resultados y la presión política de cumplir metas llevaron a decisiones que ignoraron la participación ciudadana.
En muchos casos el control social era visto como un obstáculo, no como una garantía. Eso debe cambiar. Si la ciudadanía hubiese tenido acceso a la información y a los espacios de seguimiento desde el principio, quizás el resultado habría sido distinto. La transparencia debe dejar de ser un trámite y convertirse en una cultura institucional. Gracias por sus palabras, pero lo que se necesitan no son solo disculpas, sino reformas estructurales. La ciudadanía ha sido históricamente marginada de los procesos de contratación pública. El acceso a las plataformas como el SECOP es limitado para mucho. Los documentos son ilegibles y los cronogramas no se publican a tiempo. En el caso de Brecht, la información relevante fue ocultada deliberadamente. Si queremos evitar que esto se repita, se deben establecer mecanismos obligatorios de socialización previa, veeduría continua y una rendición de cuentas vinculante. La participación ciudadana no debe ser simbólica, sino incidente. Señora Sonia, agradezco su claridad. Es evidente que la exclusión de la ciudadanía fue una de las fallas más graves de este proceso. Ahora, quisiera preguntarle al señor Santiago, ¿Odebrecht consideró en algún momento establecer canales de información o diálogo con la ciudadanía beneficiaria de la obra? ¿Hubo alguna estrategia desde la empresa para transparentar su gestión antes de que estallara este escándalo? Señora auditora, con franqueza debo decir que no. En ese momento nuestra prioridad era cumplir con los cronogramas y con los términos técnicos establecidos en el contrato. El relacionamiento comunitario no era una obligación formal y por lo tanto no fue una línea estratégica. Fue un error, no solo desde el punto de vista social, sino también empresarial. Hoy comprendemos que las comunidades no son observadoras externas, sino que son partes interesadas esenciales en cualquier obra pública. Ojalá otras empresas puedan aprender de nuestra caída. Esa omisión es lo que más duele. Las grandes obras llegan con promesas, pero también con consecuencias. Ruido, desplazamientos, expropiaciones, alteración de los ecosistemas. En mi municipio hubo viviendas afectadas por las voladuras para abrir paso a la vía. Nunca hubo estudios sociales. Nunca se nos preguntó. Ni siquiera cuando enviábamos derechos de petición recibíamos respuestas. El mensaje era claro. La comunidad no importa. Mientras los funcionarios y las empresas cerraban negocios, nosotros cargábamos con las consecuencias. Y después, silencio. Eso no es desarrollo, es imposición. Tiene razón, señora Gladys. Ese modelo tecnocrático de gestión pública que privilegia lo cuantitativo sobre lo humano ha hecho mucho daño. En el caso que nos convoca, se cometió el error de asumir que un contrato era solo un tema de ingeniería y finanzas, cuando en realidad tenía implicaciones profundas en el tejido social. Me sumo a la propuesta de crear mecanismos donde las comunidades estén presentes desde la planeación del proyecto. Es hora de pasar del enfoque gobierno decide al modelo ciudadanía delibera. Esa es la base de una gobernanza democrática y legítima. Y para eso es necesario que las instituciones asuman su rol con más valentía. Los entes de control muchas veces actuaron con lentitud o con permisividad. En el caso de Brecht, las alertas estaban desde hace años. La prensa internacional destapó lo que aquí ya muchos sospechaban. Necesitamos una Contraloría más autónoma, una Procuraduría más activa y una Fiscalía menos politizada. Pero también necesitamos una ciudadanía organizada, consciente y exigente. La rendición de cuentas no debe depender solamente del aparato estatal, debe ser un ejercicio cotidiano de vigilancia, denuncia y construcción colectiva. Después de escuchar a todos los actores, la Contraloría General de la República establece los siguientes hallazgos preliminares. Se confirmó la existencia de pagos indebidos que alteraron la selección objetiva en la contratación, la exclusión sistemática de la ciudadanía en la formulación y ejecución del contrato y la ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia comunitaria. Además, se evidenció una debilidad institucional en los entes encargados de supervisar el proceso. Con base en lo anterior, se emitirá un informe público y se recomienda la apertura de investigaciones disciplinarias y fiscales. También se propondrá un paquete de reformas para fortalecer los procesos de control social vinculantes. Acepto la responsabilidad que me corresponde y me comprometo a colaborar con las autoridades competentes. Mi conducta no tuvo justificación alguna y reconozco que el daño causado al país y a sus instituciones fue inmenso.
Me uno al llamado de que se reforme la estructura de la contratación estatal para evitar que el poder se concentre en unos pocos sin vigilancia real. Lamento sinceramente que las decisiones tomadas hayan perjudicado a las comunidades. La corrupción institucional no solo quiebra la ley, sino también la esperanza de la gente. Estoy dispuesto a contribuir con iniciativas pedagógicas para los futuros funcionarios públicos. Como representante de la empresa involucrada, reitero nuestras disculpas a las comunidades afectadas, al Estado colombiano y a todos los ciudadanos. Aunque la empresa como tal ha cambiado de nombre y se encuentra en proceso de reestructuración, los efectos de nuestras malas prácticas perdurarán por años. Asumimos el compromiso de no volver a operar sin cumplir con exigentes estándares éticos de transparencia y participación ciudadana. Queremos que este caso sirva como una advertencia sobre lo que ocurre cuando el interés empresarial se impone al interés público. Escuchar estos compromisos es importante, pero no es suficiente. Las comunidades queremos acciones, no discursos. Exigimos que los proyectos inconclusos como la Ruta del Sol 2 se reactiven con transparencia, con consulta previa, con presencia real del Estado y con inversión social. Las regiones no pueden seguir pagando los platos rotos de las élites. Lo que pasó debe servir para que nunca más una megaobra se imponga sin diálogo. Nosotros también somos parte del Estado y cuando se nos excluye se debilita la democracia. Como veedora, exijo que los informes resultantes de esta auditoría no terminen archivados. Deben de tener consecuencias reales. Además, propongo que se cree una comisión ciudadana de seguimiento al caso Odebrecht en Colombia, que garantice que las recomendaciones se implementen. Esta simulación que hoy hacemos no debe quedarse en el aula, debemos replicarla en la vida real, en los territorios, en los contratos que se firman sin control, porque cuando la ciudadanía se organiza y exige, la corrupción se reduce y cuando todos nos lavamos las manos, terminamos buscando responsabilizar a todos sin asumir nuestro papel.